Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en el pensamiento del día de ayer nos hablaba de la parábola del buen samaritano. Dice, en la historia del buen samaritano, el caminante cayó entre ladrones y fue abandonado, medio muerto en la cuneta, y un sacerdote y un levita pasaron por el otro lado del camino sin prestarle atención, pero el buen samaritano se sintió conmovido de compasión y se acercó a él. Le vendó sus heridas y lo llevó a un albergue y cuidó de él. ¿Trato yo a un compañero adicto como el sacerdote y el levita o como el buen samaritano? Y el día de hoy nos dice, muchas personas bien intencionadas tratan a un adicto como el sacerdote y el levita de la historia del buen samaritano. Pasan por el lado opuesto del camino, despreciándolo y diciéndole cuán baja persona es, sin fuerza de voluntad. En vez de eso, realmente ha caído en manos de la sustancia, del consumo, en la misma forma que el hombre de la historia cayó en manos de los ladrones. Y el miembro de una comunidad de práctica espiritual que trabaja con otros es como el buen samaritano. Estoy yo impulsado por la compasión, me acerco a otro adicto y cuido de él. Bueno, aquí dice varias cosas, ¿no? Dice, bueno, el buen samaritano conmovido por la compasión. ¿Se acuerdan ustedes de lo que habíamos dicho de la compasión, no? Se ha mencionado muchísimo. Dice, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Hemos dicho de la compasión, aquí, que es algo, un elemento muy importante de la espiritualidad, de las religiones, ¿no? Aquí nos dice acerca de las prácticas espirituales. Están esencialmente ligadas al desarrollo de la compasión, que implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones. Entonces, la compasión es algo muy importante, no para los que van a ser objeto de tu compasión, ¿no? Sino va a ser muy importante para nosotros mismos, que tenemos como enfermedad la autoobsesión, ¿verdad?
el pensar en uno mismo. Por acá nos dice esta cuestión. Nuestras mismas vidas, no en el sentido, bueno, en el sentido de que sigan o se acaben, pues también puede considerarse debido a la progresividad de la enfermedad, pero dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Si se fijan esto que dice aquí, se parece mucho a lo que el Dalai Lama dice en este prólogo acerca de las prácticas espirituales que se encuentra en toda la espiritualidad, ¿no? ¿Y cuál es su importancia? Pues su importancia es deshacernos de nuestra autoobsesión, que es gran parte de nuestro problema, ¿verdad? De ver las cosas, de estar en nosotros mismos y desde nosotros mismos. Ese es un problema que tenemos grandísimo, ¿no? Aquí nos dice del egocentrismo al ortocentrismo. Dice, ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles trabajan en beneficio propio. Y aquí no es literal, no, muchas veces no es en su propio beneficio, sino en su propio perjuicio, ¿verdad? Pero aquí la parte importante es esta de propio, ¿no? En beneficio propio no, trabajan hasta en su propio perjuicio, ¿no? En su propio perjuicio, los pueriles. Y acuérdense que pasar de la puerilidad al crecimiento, al cambio, pues es algo que tenemos que lograr para deshacernos de esta cuestión del problema de la enfermedad que tenemos. En la semana vieron algo de que el más vehemente deseo de dejar no nos servía, nos sirve el cambio, ¿no? El cambiar. Y tenemos que pasar del egocentrismo al ortocentrismo. Por ahí en la última junta estuvimos viendo que teníamos que deshacernos del ego o nos mata, ¿no? Aquí trabajan en beneficio propio, aquí beneficio propio es lo que ellos creen que es su propio beneficio, no es realmente su beneficio, puede ser realmente en perjuicio de ellos mismos, ¿no? Los que ya se dieron cuenta cómo funciona la cuestión, trabajan en beneficio de los demás, ¿no? Porque en esa manera obtienen ahora sí su propio beneficio. Dice, si no cambio mi felicidad, y aquí también no es tan fácil entender lo que es felicidad, compañeros, porque todo lo que está relacionado a las palabras tenemos que darles otro significado. Ya no tienen el significado que nosotros creíamos que tenían. Nada de lo que creíamos, nada de lo que creemos es real. Todo es ilusorio. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Entonces ahí está para nosotros la necesidad de deshacernos de la autoobsesión y de pasar a la compasión. Ahí es cuando podemos entender la frase aquí de que nuestras vidas, ¿verdad?, dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. A ver, aquí tenemos algunas cosas. Pero todo esto es un cambio, compañeros. Ya vimos que estamos ante una alternativa. Seguir siendo como somos, ¿no?, que eso implica seguir reaccionando a la vida como reaccionamos. ¿Y cuál es nuestra reacción a la vida? Pues va acompañada de la aparición del síntoma, ¿verdad?
o vivir sobre una base espiritual. O sea, meternos en todos estos terrenos que a todos ustedes les sonarán muy disparatados, y aparte tenemos una gran resistencia a cambiar. Uno nunca tiene miedo de lo desconocido, uno tiene miedo de que lo conocido esté llegando a su fin, ¿verdad? Realmente no es un miedo a cómo va a ser, sino es el apego entre la indiferencia con el deseo, ¿verdad? Acá me dicen, la identificación con tu mente, fíjense, hablamos del ego, del egoísmo, ¿verdad? El ego es el falso yo, aquello con lo que te identificas y que no eres realmente tú, ¿no? Nosotros estamos completamente identificados con lo que no somos. Esa es una característica del ser humano en su transcurso por la vida. Se tiene que ir desidentificando a través de lo que va viviendo. La identificación con tu mente crea una capa opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea cualquier relación verdadera. Se interpone entre tú mismo y tú, o sea, entre el tú que no es real y el tú verdadero, entre tu prójimo y tú, entre la naturaleza y tú. Entonces, la falsa identificación, ¿verdad? Un monje budista me dijo una vez, todo lo que he aprendido en los 20 años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase: todo lo que surge se desvanece, eso es lo que sé. Lo que quería decir, por supuesto, era esto: he aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. No ofrecer resistencia a lo que es, pues es la aceptación de lo que es. He aprendido a dejar ser al momento presente, que es el único momento que hay, y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. Luego aquí me dice, el estrés es estar aquí, pero queriendo estar allá. Ese no lo conocen ustedes, ¿verdad? ¿No lo conocen? Luego se los presento. Ya veo a varios aquí. Es más, a uno ya ni lo veo, hijo. Yo creo que ya se fue. Bueno. Dice, yo no soy pensamientos, emociones, percepciones y experiencias. Yo no soy el contenido de mi vida, yo soy vida. Yo soy el espacio en el que ocurren todas las cosas. Yo soy la conciencia, ¿no? Eso se aplica a los pensamientos, a las emociones, a las percepciones y a las experiencias. Soy el espacio que ocupan todas esas cosas. Yo soy conciencia, yo soy el ahora, yo soy, ¿no? Esa frasecita, a ver, realmente quien pueda decir yo soy y que ya no tenga necesidad de añadir nada más, ¿no? En su sentir, pues en su sentir, de saber lo que es y con eso quedar sumamente satisfecho, de saber qué es, ¿no? Luego aquí me dice, la vida es una aventura, no un viaje organizado, ¿no? Y muchos de nosotros creemos que es un viaje organizado y que nosotros somos los organizadores, ¿no? No nos hemos dado cuenta de lo que es la vida, ¿no? Porque si nosotros somos los organizadores, pues como que no somos muy buenos organizadores, ¿verdad?
ya ese viaje los trajo hasta aquí ahorita y no fue organizado por ustedes, no fue organizado por ustedes y así seguirá siendo en general. Ahora hay confianza, hay que tener una absoluta confianza en el que realmente organiza este viaje. El pasado y el futuro no tienen realidad propia, lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino que solamente puede reflejar la luz del sol. Así, el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno. La realidad es prestada de la hora, ¿no? Fíjense, si no estamos en el ahora, nos perdemos nuestra cita con la vida. Aquellos que están en el pasado o en el futuro no están en contacto con la vida. La vida es el presente, el momento, ¿no? Y hay gente que no está en contacto con la vida porque está en el pasado o está en el futuro. Los seres humanos están destinados a evolucionar hasta convertirse en seres conscientes. Seres conscientes lleva implícito ya no identificados con esas cosas, ¿no? Cuando te bañas, piensas en el desayuno. Cuando desayunas, piensas en el trabajo. En el trabajo, piensas en la salida. Saliendo, piensas en llegar a casa. Estando en casa, piensas en el día de mañana. Hoy no has estado presente. Hoy no has vivido el ahora. Te estás perdiendo de la vida misma. ¿Verdad? Eso lo hemos dicho de muchas formas, ¿no? Es como comerse una mandarina, ¿verdad? ¿Estás comiéndote un gajo o ya estás en la acción de que sea el siguiente, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene mucho que ver, porque esto en nosotros, con la enfermedad que tenemos, es lo que nos lleva a la presencia del síntoma. Todo esto es necesario para toda la humanidad, compañeros, pero para nosotros tiene una importancia muy concreta de que el síntoma pueda estar, de que podamos estar bien con la vida, bienestar, ¿verdad? Estar bien, sí, hijo. Oye, Padrino, entonces esa parte del estrés viene relacionada con la incapacidad de estar en el ahora. Ahí es donde se producen los tiempos disfuncionales que no existen. Sí, no, el ego es el tratar de una forma disfuncional al contenido del momento presente, como un obstáculo que está evitando que llegue lo siguiente, como un enemigo o como un medio para un fin. Si tú le das más importancia a lo que vas a lograr con lo que estás haciendo que lo que estás haciendo, tu acción es menos efectiva. Tú te estás saliendo de la hora. Vivir en el ahora nos da un gran poder, compañeros. Por eso se llama el poder de la hora, ¿no? Y eso se relaciona a todo, compañeros. Lo dice aquí, soy la vida, yo y la vida somos uno. No puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo podría perder mi vida? ¿Cómo podría perder algo que no poseo? ¿Cómo podría perder algo que yo soy? Es imposible. Entonces, cuando aparece la palabra vida, tengan cuidado con lo que entienden por eso. ¿Se acuerdan? El ser, la vida una, siempre presente, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento, pero no solo más allá, sino el ser es la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con la mente, no trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente
se ha acallado cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación, realización, es la iluminación o el despertar. El darte cuenta de la verdad, ¿verdad? Porque todos vivimos en la mentira, compañero, ¿no? Qué difícil dejar de identificarnos, ¿no? Qué problema con las etiquetas, ¿no? Hasta con nuestro mismo nombre. ¿No? El egoísmo es la autoobsesión, es estar en uno mismo y desde uno mismo. O sea, este cambio es en realidad un cambio grande el que necesitamos hacer, compañeros. Un cambio grande. No podríamos analizar caso por caso la emoción que nos lleva a tratar de negarnos sin darnos cuenta a vivirla. Y cómo podríamos ir reconociéndola o con qué está asociada. Pero esa asociación siempre tiene algo que ver con las falsas identificaciones que tenemos, compañeros. Por eso al cambio que le llaman ahí, le dicen experiencia espiritual o despertar espiritual, ¿no? Es como si todo lo que estuviéramos viviendo fuera un sueño, ¿no? Y pues estamos llamados, o todos vamos en el camino de despertar a lo que... Esa parte donde dices que desde uno mismo, eso es ver las cosas desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, hijo, ¿no? Calificar lo que es interesante, lo que no es interesante, lo que es valioso, tus costumbres, deshacerte de ti es lo que tienes que hacer. Deshacerte de ti. Pero puta, qué difícil, mijo. Traemos tantas marcas, cabrón. Nos ponemos marcas para desidentificarnos. ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros buscamos cómo marcarnos, güey. Nos pondríamos una X aquí así para que. Cada quien trae su marca. ¿Quién levantó la mano, Eli? Padrino, ¿algún día se llega a poder cambiar todo eso, lo que dice usted? Sí, pero necesitas el impulso que te permita cambiar, que te permita romper la inercia, la dificultad que te cambia, que te cuesta cambiar. Y eso solo lo puedes lograr a través de que todas las experiencias que vivas, siendo como somos, comportándonos como somos, creyendo que somos lo que no somos, nos impulsen a tener una energía que nos impulse al cambio, ¿no? Algún día sí, entre más sufrimiento acumules para darte cuenta que el sufrimiento no es indispensable, ¿verdad? Aquí dice el fondo del pozo. No te quedes más en el dolor y el sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento, compañeros, pues es donde estamos. Conecta con tu interior, siente tu luz y tu grandeza, percibe el amor inconmensurable que está en ti. Esta es la cuerda que te elevará del pozo. Empieza a vibrar desde el amor que eres. Suelta el pasado, acéptalo y empieza a vivir. Las soluciones llegarán, te mereces disfrutar, te mereces ser feliz. ¿Por qué debería quedarme en el fondo del pozo cuando una cuerda fuerte está en mi mano? ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que tenemos esa cuerda para salir del pozo. Ahorita todos estamos en el pozo, y ya tenemos la cuerda para salir. Pero lo que pasa es que creemos que estamos bien en el pozo. El pozo somos nosotros, es nosotros mismos. Luego dice aquí, si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en el que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario
hasta que te des cuenta de que es innecesario, ¿no? Pero para darse cuenta de que es innecesario, hay que creer que es necesario durante mucho tiempo, compañeros. Hay que pasarla mal bastante tiempo. La vida siempre es ahora. Los momentos pasados o futuros existen solamente cuando los recordamos o imaginamos, trayéndolos a la mente en el único momento que existe, Eso tiene que ver con lo que leímos de que el pasado y el futuro, como la luna, no tiene luz propia, sino que solo reflejan la luz del sol. El pasado y el futuro solo reflejan la luz del presente, ¿no? Solo lo puedes considerar el pasado y el futuro en el ahora, cuando recuerdas o cuando imaginas. Dice, Él no te ha esperado que tú le devuelvas tu mente para darle su palabra. No se ocultó de ti cuando te alejaste por aquí dice corto tiempo. Ese tiempo pues no es tan corto en realidad. No le da ningún valor a las ilusiones que albergas acerca de ti mismo. Él conoce a su Hijo y dispone que siga siendo parte de él a pesar de sus sueños y a pesar de su locura que le hace pensar que su voluntad no es su voluntad. 2 pasos para completar para la felicidad completa. Darme cuenta que no tengo que hacer nada por mí mismo, aceptar lo que Dios ya ha hecho. Hablas a menudo acerca de la conciencia de los animales. ¿Consideras que los animales tienen un mayor nivel de conciencia que los seres humanos? No mayor, pero a veces digo que los animales están más cerca de Dios que los humanos. Ellos están más cerca de la fuente. Los seres humanos están más perdidos en las formas mentales. El ser está más oculto para el ser humano a causa de la superposición del ego y la formación mental. Llamo a los animales los guardianes del ser, especialmente los animales que viven con los humanos, porque para muchos seres humanos es a través de su contacto con los animales que se ponen en contacto con ese nivel del ser. No estamos destinados a volver al nivel de los animales del que hemos venido, sino a retornar al ser yendo más allá del pensamiento. Los animales están en un nivel antes del pensamiento. Ellos no se pierden en sus pensamientos. Nosotros nos debemos elevar por encima del pensamiento y entonces nos encontramos con ellos de nuevo, donde ambos estamos en el no pensamiento. Hay una profunda conexión. La conciencia del animal también comienza a cambiar cuando interactúa con un ser humano que ha ido más allá del pensamiento. No solo los animales nos ayudan, nosotros también ayudamos a los animales. A los animales sin duda les gusta estar cerca de los seres humanos, especialmente los seres humanos que están pasando a través del cambio de conciencia. Donde no hay identificación, no hay apego, una de las grandes fuentes de sufrimiento. Donde no te estás identificando con lo que no eres, no hay apego. Apego es el lado enfermo del deseo, ¿no? Si tú tienes un deseo y sabes que hay algunos deseos que llegarán a ser contenidos de la vida y al que sean o no te produce ningún problema, pero en nosotros el problema es que hay apego. Y eso surge de la identificación, de con qué te identificas, ¿no? Te sigues identificando mucho con el tener, con tus posesiones, con lo que está o con lo que no está. Dice aquí, cuando aceptas profundamente este momento tal como es, tome la forma que tome, estás sereno, estás en paz. ¿Y qué dice nuestro libro, compañero? Dice, está inquieto, irritable y descontento. ¿Por qué? ¿Porque está pasando eso?
Aquí hemos conocido gente que está inquieta, irritable y descontenta, porque está pasando esto o porque no está pasando aquello, pero cuando se da el cambio y ya está pasando lo que no estaba pasando, o no está pasando lo que estaba pasando, sigue inquieto, irritable o descontento. No se da cuenta que esa es precisamente la enfermedad, compañero. Y esa no depende del contenido de la vida, ¿no? Esa enfermedad. Por eso, para nosotros son peligrosos cualquier tipo de contenidos. Aquí el karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Y aquí la palabra karma pues no está muy bien. O sea, lo que tú vas viviendo es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que das. ¿Eso es el karma? No, aquí la palabra karma no me gusta, hijo. Y no se claven en las palabras. No sé, aquí lo importante está aquí. No es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir. Preocúpate mejor por lo que vas a dar, ¿verdad? Porque lo que vas a recibir depende de lo que das. La oración de San Francisco, dando es como recibimos, ¿no? O sea, lo que recibes está en función de lo que das. Entonces, ¿de qué te tienes que ocupar? ¿De lo que recibes o de lo que das? Pero eso hay que vivirlo, compañero. Hay que vivirlo, ¿eh? O sea, padrino, que esa parte es así como la que nos platicas de la causa y el efecto. ¿Es algo similar? Sí, en que para un valor determinado de la causa, el efecto tiene otro valor determinado. Para un valor determinado de lo que das, lo que recibes tiene otro valor determinado. Lo que tú recibes está determinado por lo que das, hijo. Pero eso pues nunca pensamos que fuera así. Eso no es como vive el mundo en su locura y en su disfunción, ¿no? Acuérdense que la humanidad tiene el fuerte elemento de disfunción o locura. Para darnos cuenta de eso, pero para darnos cuenta de esto también se tienen que acordar que estos no se van a dar cuenta viéndolo aquí o leyéndolo, sino viviéndolo y viendo que es realmente cierto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahorita que hablábamos del estrés, aquí hay mucha gente que por muchos caminos, nosotros a darnos cuenta de que el sufrimiento no es necesario, vamos a llegar por un camino determinado. Hay gente que llega por muchos caminos. Aquí hay un biólogo celular, ¿no? Dice, querida familia de amor y buscadores en todas partes, el mundo está actualmente asustado con miedo al coronavirus. Vamos a tener un hecho claro. Si alguna vez has tenido un resfriado o gripe en tu vida, lo más probable es que fue el resultado de una infección coronavirus. Sí, los coronavirus causan resfriados, pero estamos siendo programados con la creencia de que este virus frío en particular es terminal. Este miedo ha cerrado conciertos, conferencias y grandes eventos públicos en todo el mundo. El miedo ha llevado a cuarentenas y cierres de viajes internacionales. Incluso ha llevado a una gran escasez de papel higiénico en Australia. Estaban preocupados los ciudadanos vaciando las estanterías de ese producto en anticipación de que serán amurallados en sus hogares con esa infección. Primero, ¿qué tan terminal es esta versión del virus? Sí, han habido personas que han acabado su ciclo relacionadas con la corona, con las estadísticas que sugieren que 2% de la población infectada se va. ¡Wow! Ese número es casi un 1% más de defunciones que se atribuyen a cualquier gripe convencional que experimenta el mundo.
Lo que es engañoso es el miedo de que todo aquel que lleva este virus se extinga de su frío. Esto es simplemente falso. La salud de casi todas las víctimas de este coronavirus ya estaba comprometida antes de que fueran infectados. Como se presenta en la biología de la creencia, el estrés es responsable de hasta 90% de las dolencias, incluyendo dolencias cardíacas, terminales y diabetes. Cuando un individuo está en estrés, la liberación de hormonas de estrés, por ejemplo cortisol, cierra el sistema inmunológico para conservar la energía del cuerpo para huir del estrés percibido, ese proverbial tigre dental. Las hormonas del estrés son tan eficaces para comprometer el sistema inmunológico que los médicos proporcionan terapéuticamente a los beneficiarios de trasplantes de órganos con hormonas de estrés para evitar que su sistema inmunológico rechace el implante extraño. La conclusión está clara. El miedo al coronavirus es más letal que el propio virus. Los medios de comunicación, tal vez en conjunto con la industria farmacéutica, están comprometiendo la salud de las personas usando la tarjeta del miedo. Este es el resultado del pensamiento negativo, el efecto nocebo. ¿Se acuerdan ustedes del efecto placebo, verdad? Pues hay lo contrario, el efecto nocebo. ¿Qué es todo lo contrario del efecto placebo? Se manifiesta a través del pensamiento positivo. Si haces esfuerzo para mantenerte saludable, con buena nutrición, ejercicio, tomando vitaminas y suplementos, y lo más importante, evitando el estrés, por ejemplo, el miedo del virus, aunque te infecte con el virus, probablemente solo termines con una fiebre fría y o ligera. Si usted es alguien con un sistema inmunológico comprometido, es solidario rodearse de familiares y amigos amorosos, naturaleza y pensamientos positivos, así como cualquier otra nutrición y vitaminas que ya pueda estar tomando para su salud y bienestar. Seguir tu intuición sobre lo que es mejor para ti es clave. El punto aquí es que no importa quién seas y cuál sea tu estado de salud, solo te beneficiarás de dirigir claro del miedo y apoyarte de cualquier manera se sienta mejor para ti. Por favor, recuerde la verdad de la física cuántica, la más válida de todas las ciencias. La conciencia es crear sus experiencias de vida. ¿Estás siendo consciente de la enfermedad o de la salud? Este tiene un libro del que ya les he leído algo algunas veces. Dice: hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Pero no, cuando nos preguntan, ¿creen que yo te iba a engañar? Muchos creemos que sí. Dice: ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pide la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para podérsela dar a cualquiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente está dividida, sanará la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en algún modo separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás
sino engañarte con respecto a ti mismo, y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañas con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. Aquí Dios no está en modo alguno separado de su Padre, ¿no? Dice, acuérdense cómo hemos definido el ego. Es lo que hace trágica la experiencia humana. Es ese engaño de que estamos separados, de que hay una separación y de que no somos una unidad, ¿no? Y todo eso no se percibe con los sentidos. Luego dice aquí, bueno, vamos a leer ahora esta de acá que dice meditación del día. Hoy es día 17, ¿verdad? Tengo que vivir constantemente en preparación para algo mejor por venir. Toda la vida es una preparación para algo mejor. Tengo que estar listo para el mañana. Tengo que sentir, acuérdense que aquí pues, el mañana no es mañana, sino el cambio y no vamos a confundir vida con situación vital. Dice, tengo que sentir en la noche de las lamentaciones esperanza de mejores cosas por venir. El lamento puede durar una noche, pero el gozo vendrá con la mañana. Hay que saber que Dios tiene reservado algo mejor para nosotros en la medida en que se esté preparando cada cual para recibirlo. Toda la existencia en este mundo es una preparación para una mejor vida futura. Y aquí no confundan la palabra vida tampoco, ¿no? No es el lapso que hay. La vida no tiene opuesto, ¿no? La vida no tiene opuesto. Muchos creen que lo opuesto a la vida pues es la muerte, ¿no? Y no, lo opuesto a la muerte sería el nacimiento, que te da a experimentar cierta forma a tu ser espiritual, ¿no? La forma humana, la experiencia humana. Dice aquí, llorar puede servir para una noche, pero el gozo vendrá en la mañana. Los más valientes de los míos son quienes pueden anticipar la mañana y sentir en la noche de pena ese gozo subyacente que les habla de las expectativas de confianza en la mañana. Esto tiene mucho que ver con la esperanza. Yo les he dicho, por ejemplo, que la esperanza, la caridad y la fe son, le llaman las virtudes teologales, pero son cosas para tener una adecuada salud mental. Acá tenemos, ¿qué es la esperanza sino un sentimiento de optimismo, un pensamiento que dice que las cosas mejorarán, pero sin definir nosotros cómo es que mejoran, sin seguir nuestros patrones de juicio de lo que está bien y de lo que está mal, o de lo que está mejor y de lo que está peor. Dice que no siempre serán tristes, que hay una manera de superar las circunstancias presentes. La esperanza es la conciencia de que no sufrirás eternamente y de que de alguna manera, en algún lugar existe un remedio para la desesperación. Lo encontrarás si mantienes esta actitud. Cuando decimos esta frase, que donde haya desesperación ponga esperanza, dice aquí, de la plegaria de San Francisco, pedimos fuerza para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos, pues en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención, ¿no? Es como la luz disipa la oscuridad, la esperanza disipa la desesperación, ¿no? Y la esperanza no tiene nada que ver, es la certeza de que vendrán cosas mejores, sin que seas tú el que defina que son valores mucho más absolutos. La fe, que es la confianza completa, ¿no? Y la esperanza y expectativas,
o esperar que esas cosas mejores sean a tu juicio, o sea, a tu beneficio, que dijimos los pueriles trabajan en beneficio propio. Aquí los pueriles trabajan en perjuicio propio, ¿no? Ese es del egocentrismo al ortocentrismo, ¿no? El egoísmo inteligente y el egoísmo estúpido. Luego dice aquí, la desesperación es una actitud que se experimenta en la mente. Es una manera de mirar una situación de vida y de sentir que no hay esperanza alguna. No hay desesperación en el mundo. Es una actitud que se experimenta en la mente. No es aquí te dicen, no puedes traer a casa un cubo lleno de desesperación. Solo hay personas que tienen pensamientos desesperados, ¿verdad? Entonces dice, es imposible que la esperanza y la desesperación existan simultáneamente. La una elimina a la otra. Pasa el pesimismo al optimismo. Rompe los vínculos con la tristeza y la desesperación. Acá nos dicen, compara el sereno y sencillo esplendor de un capullo de rosa con las tensiones de tu vida. La rosa tiene un don que tú no posees. Está totalmente satisfecha de ser ella misma. No ha sido programada desde su nacimiento, como tú, para estar insatisfecha consigo misma. Por eso no tiene la menor necesidad de ser otra cosa más que lo que es. Por eso posee la gracia natural y la ausencia de conflicto interior que entre los humanos solo se encuentra en los niños pequeños y los místicos. Está totalmente satisfecho de ser lo que se es, ¿verdad? Y esa metáfora está muy buena. Sereno y sencillo esplendor de un capullo de rosa con las tensiones de tu vida. Tiene un don que tú no posees. Está totalmente satisfecha de ser ella misma. No ha sido programada desde su nacimiento como tú para estar insatisfecho contigo mismo, ¿no? Con querer ser otra cosa de lo que eres. Bueno, no crean que no estoy hablando de la enfermedad. Estoy hablando de la enfermedad, pero ya pasando a otro ámbito, ¿no? Y a las soluciones que tenemos que encontrar, ¿no? Llorar puede servir por una noche, pero el gozo vendrá en la mañana. Los más valientes de los míos son quienes pueden anticipar la mañana y sentir en la noche de pena ese gozo subyacente que habla de las expectativas de confianza en la mañana. Pues es una forma de vivir que está completamente... nos dicen que aquí vamos a encontrar una manera nueva de vivir, ¿no? Una nueva forma de vivir. No en cuanto a lo que se vive, sino en cuanto a cómo se vive lo que tengas que vivir. Aquí dicen, acepta. No es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar, ¿verdad? Todos los días leemos la oración de la serenidad y te dice, permíteme, ¿cómo dice Alejandro la oración de la serenidad, hijo? Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Ajá. Hágase tu voluntad y no la mía. Concédeme serenidad para aceptarla. Y la aceptación, ahí te lo está diciendo, la serenidad para aceptar. Y el aceptar es también es lo que te va a proporcionar la serenidad, hijo, ¿no? Y pelear contra lo que uno no puede cambiar. Ahí somos obstinados en intentar cambiar lo que nosotros no podemos. La paz interior llega cuando nos apartamos mental, emocional y hasta físicamente de los dramas mundanos, de los conflictos, de todo aquello que creemos erróneamente que debemos decir, hacer o defender.
La paz interior se convierte en una realidad cuando decidimos íntimamente trasladarnos de la tristeza y las preocupaciones a la tranquilidad y la dicha. Si queremos llegar a esas realidades positivas, es necesario desbaratar algunos de los obstáculos personales que nos subyugan, como son el miedo al futuro y las lamentaciones sobre el pasado. Debemos abandonar los antiguos equipajes con sus monstruos adentro. Y nosotros no, pues a lo mejor siempre los andamos cargando, ¿no, hijo? El viaje completo a la paz interior empieza cuando evadimos los caminos de la envidia y del qué dirán, los desvíos de la impaciencia y las calles sin salida de la terquedad y la ignorancia. Ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo. Intuición es eso que sabes, que no sabes cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes, ¿verdad? Y esto es mucho más útil que el pensamiento, ¿no? El pensamiento sirve cuando lo utilizamos nosotros, ¿no? Pero no cuando él es el que nos utiliza, ¿no? Esto es, estamos hablando ya de la otra de las alternativas, de construir una base espiritual para la vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, pecado, dice, sus raíces están en el egoísmo. Pecado es errar en lo que es la vida. Y aquí me lo definen. Es una sensación de estar separados de Dios y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana. Es la sensación, lo que sientes de pensar que estás separado, de negar la unidad, la vida una. Dice, el pecado es un esfuerzo para obtener algo que no es lo que se nos es dado, es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu. Y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos en un sentido absoluto somos esencialmente uno. Aquí dice, ¿de dónde sale la palabra Dios? Por ahí nos dicen que la palabra Dios o la idea de Dios puede ser un obstáculo para darnos cuenta de lo que realmente significa, de lo cual es esencial para saber que es lo que somos también nosotros. Dice, cuando de la lengua prakrita hablada hace 4.000 años en la India, se encontraba como DHYO-S o DHY-AUS, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo sabía que se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive ahí arriba. Con el paso del tiempo esa comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta. Cuando tú consideras a Dios como ajeno a ti, ¿verdad? Y dices, teníamos un nuevo patrón siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, a qué distancia, con Él dentro de nosotros, ¿verdad? No creer que es algo ajeno a nosotros, no creer que es algo ajeno, no creer que estamos separados de Él. Les acabo de leer aquí esto es una sensación de estar separado
de Dios, y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana, en lo que experimentas en la vida, ¿verdad? El sentir a través de la programación que tenemos que estamos separados de Dios porque hemos caído en una idolatría teísta. Los niños le llaman Santa Claus y los adultos Dios, pero es la misma fe. Dios es un producto de la mente humana. Adorar a Dios es caer de rodillas frente al propio reflejo. Por ello los creyentes, lejos de reflejar cualidades divinas, son responsables de casi todas las guerras que ha habido a través. La toltequidad lo tiene claro. El universo es natural y los fantasmas no existen, ¿no? Acuérdense que la toltequidad pues es otra clase, otro tipo de espiritualidad, otra de las formas que toma, ¿no? Como por ejemplo, como nos lo explican los 4 acuerdos toltecas. Elección y adicción. Consumir drogas es una elección personal, pero la adicción, porque ya vimos que el consumo no es más que, no todo el que consume no es la enfermedad, ¿no? Pero la adicción nunca lo es, la adicción no es una elección, ¿verdad? El adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. La adicción es una condición cerebral crónica, recurrente, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia o actividad, a pesar del conocimiento de sus consecuencias perjudiciales. Y eso ustedes lo saben. Espero que ya se hayan dado cuenta, carajo. Dice, la adicción es una condición cerebral crónica, recurrente, que se presenta y se presenta, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia o actividad, porque hay adicciones de consumo y adicciones de proceso, de conducta, a pesar del conocimiento de sus consecuencias perjudiciales. Entonces, todo lo que estoy leyendo para nosotros viene, está saliendo aquí a cuento por nuestro problema de salud, compañeros. No estamos buscando otra cosa, ¿no? Aunque al obtenerlo vamos a obtener mucho más que el no consumo. El no consumo va a ser consecuencia de que obtengamos mucho más que eso, algo que nos proporcione la posibilidad de no consumir. Sí, Eli. ¿Con actividad a qué se refiere? ¿Podría ser algo que normalmente hacemos que nos lleva a drogarnos o...? No, hay adicciones por ejemplo, de consumo y de conductas de proceso. Por ejemplo, tenemos los jugadores compulsivos, los comedores compulsivos, un montón de adicciones que se manifiestan, ¿no, hijo? Luego dice acá, compasión contra autoobsesión. Fíjense, dice, nuestras vidas dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Eso lo dice en el libro Bill W. en un folleto que se llama 3 charlas a sociedades médicas, nos dice, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, cuando todavía no nos damos cuenta de que no tenemos problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Viene a ser lo mismo, compasión contra autoobsesión. Con eso, creo que con eso empezamos algo de la Junta, ¿no? No debemos pensar que oramos para que Dios satisfaga nuestros deseos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes. Nada de eso. Debemos orar
para cambiar nuestra actitud hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado. Aquí eso se puede decir de muchas formas, ¿no? No vienes, la oración no es buscar que cambie algo en lo externo, sino que cambie algo en lo interno, ¿no? Para eso sirve la oración. Eso es la oración, ¿verdad? Por ahí nos dicen la fe es confianza, no desafío, ¿verdad? Luego dice confianza. Se necesita la certeza de que lo que es lo correcto y conveniente, que venza la resistencia a que no sea como queremos y traiga la aceptación de lo que es, ausencia del deseo de que sea de otra manera. Eso es aceptación. Por eso la aceptación no es tan fácil. Aceptarlo, pues, ya dijimos que no. Por acá vimos aceptar, no es resignación, ¿no? Acá decimos, pues ya ni pedo, ¿no? ¿Ya qué le hago, no? Acá dice ausencia del deseo de que sea de otra manera. Por eso la aceptación real, ¿no? que es lo que se vive, lo que se siente, no lo que se expresa, sino lo que te mueve a ti a reaccionar de una manera, o a dejar de reaccionar como hemos venido reaccionando. Luego dice aquí, expulsarse del paraíso. El hombre es el único animal que se expulsa del paraíso. En el paraíso ya estamos, compañeros. Ahora, eso lo dice Erich Fromm, es un psicólogo muy eminente, que luego dice, y si lo relacionamos con lo que dicen las escrituras, dice que nos dicen que fue expulsado por comer del fruto del árbol del conocimiento. ¿Qué nos quieren decir con eso? Por creer que puede etiquetar como buenos o malos los contenidos del momento. Y nuestro pensamiento no tiene esa capacidad, ¿no? Luego dice aquí, no soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. No estamos sentenciados. Esto también es algo que nos cuesta mucho trabajo, compañero. Me ha ido tan mal que ya quedé muy jodido, güey. Yo ahora me sigo así, ¿verdad? No soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Eso lo dice Carl Jung. Esta otra. Reconoce tu impotencia. Hay lugares en los cuales eres completamente impotente. Por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control de lo que vives, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas quedas más desalentado. Entonces debes reconocer tu impotencia. Este es el primer paso. Aquí, en el tratamiento de todas las adicciones, tú también podrías pensar así tu lucha. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción. Controla tu vida y te transforma en una víctima. Simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que se te sane, que algo te sane, ¿no? Que Dios dice aquí, acá dice que un poder más grande que tú. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios en ti. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, es como saltar desde una tierra alta sin una red que te reciba. Y esto para muchos de nosotros es el problema, compañero. Para muchos de nosotros es el problema.
porque estamos aferrados al condicionamiento ya. Y no es porque no queramos ni nada, ¿no? Sino porque todavía no reunimos la suficiente energía para hacer de otra manera. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar la vida, cuando tú no eres el que controla lo que vives. Aquí vamos a tener cuidado con las palabras, ¿no? Tu predisposición a liberarte de tu deseo, de tu apego a controlar lo que vives, revela una cierta confianza. Cuanto más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder del control, que no lo tienes, de controlar lo que vives, más te contactarás con aquel que tiene todo el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder, que aquí le ponen un adjetivo, le ponen el adjetivo divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Y nosotros tenemos en el primer paso la impotencia, el no poder no consumir, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con nuestra impotencia ante lo que Dios controla, ante lo que Dios determina que sea. Tú no tienes nada que hacer ahí. Pero tenemos una obstinada necesidad de conservar el creer que nosotros podemos tener ese control, que no lo tenemos. Teníamos un nuevo patrón, una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros, mientras te escapes del lugar en que estás. Y aquí la palabra lugar no quiere decir el lugar físico, la situación en la que te encuentras, toda la situación vital en la que te encuentras. Y te distraigas, no podrás dejarte sanar por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra en que fue sembrada. Mientras estás permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. Piensa en ti como en una pequeña semilla plantada en un suelo rico. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí. Ya, quedarte ahí no es que no haya cambio. El cambio es constante, el cambio es una constante, ¿no? Nada es permanente, todo es cambiante, dicen. Y quedarte ahí y confiar en que el suelo contiene todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar aunque no lo sientas. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Nuestra vacuidad. Si estás frente a Dios en oración y silencio, Él te hablará. Entonces sabrás que no eres nada. Dejarás de identificarte con lo que crees ser. Y solo cuando comprendemos nuestra nada, nuestra vacuidad, Dios puede llenarnos de sí mismo. Es realmente Él, somos su expresión, el pensamiento, su manifestación, nuestra vacuidad. La libertad que nada te puede quitar, la última de las libertades humanas. Escoger nuestra propia actitud en cualquier circunstancia, escoger nuestro propio camino. Es decir, no responsabilizar a las circunstancias o a los contenidos de la vida de nuestras actitudes, sino esta es la libertad espiritual, la que nadie te puede quitar, ya que no tienes control de tus circunstancias, pero sí tienes control de tu actitud ante cualquier circunstancia, ¿no? Por ahí en algún lado dice, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la salud o la enfermedad. Ajá, no me acuerdo dónde decía eso. Una glosa. ¿En dónde, mijo? Es una glosa de tal como la bebí.
De cómo lo bebí. Sí. ¿Por qué la 25? A ver, no. Es la 8, creo. Sí, es la 8. Una nueva vida. Es el no consumo, todo lo que habremos de esperar del despertar espiritual. Despertar espiritual, vamos a sustituirlo por el cambio, por todo este cambio que está basado en todo esto, ¿no? No, es apenas un principio, solo el primer don del primer despertar. Si han de recibirse más dones, si ha de continuar en la circunstancia de que no se dé el no consumo, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, no lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, cómo lo pensamos, la que no dio resultado, por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro despertar, nuestro cambio, por medio de la práctica de los principios espirituales. La alternativa para estar bien o estar mal consiste en dejar que nuestros pensamientos, que fragmentan la realidad, determinan al juzgar lo que vivimos, lo que está bien o mal, o tener la confianza en que lo que se determina que vivamos siempre es correcto y una ayuda para nuestro crecimiento, aprendizaje, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la lectura que les acabo de hacer, de que el hombre es el único animal que se expulsa del paraíso por comer del árbol del conocimiento, por creer que puede decir lo que es mal. La alternativa para estar bien o estar mal consiste en dejar que nuestros pensamientos, que fragmentan la realidad, determinen al juzgar lo que vivimos, lo que está bien o mal, o tener la confianza en que lo que se determina que vivamos siempre es correcto y una ayuda para nuestro crecimiento. Crecimiento es nuestro aprendizaje. Es como eso que dice usted de qué bueno, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, tú no puedes decir qué bueno o qué malo, ¿no? Sino qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dios y el ego. No hay hombre que al creer realmente en Dios siga conservando su egoísmo. O sea, uno niega al otro. El egoísmo ya vimos que era la sensación de separación y es lo que hace trágica la experiencia humana. El antiguo yo se encoge y muere y entonces renace el alma con la imagen de Dios impresa en ella. La eliminación gradual del egoísmo, vamos a tomar aquí egoísmo como la identificación con lo que no eres, ¿verdad? Que te hace ver las cosas desde tu perspectiva. La eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. Al principio solo se tiene un débil acercamiento a lo divino, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud con Dios hasta que llega el momento en que quienes nos miran pueden sentir en nosotros algo de la fuerza de la gracia de Dios operando en una vida humana. Aquí nos dice el lenguaje de las Sagradas Escrituras, para ver el problema que tenemos luego con las palabras al no entenderlas bien, ¿no? Todas las Sagradas Escrituras tienen un sentido interno y otro externo. Tras la literalidad de las palabras, yace escondida otra gama de significados, otra forma de conocimientos.
Según una de las más antiguas tradiciones, hubo una época en la que el hombre estaba en contacto con esos conocimientos y significados internos. Muchos de los relatos del Antiguo Testamento proporcionan un conocimiento diferente, tienen un significado muy distinto de aquel que se puede tener leyéndolos al pie de la letra. Relatos como el Arca de Noé, el del mayordomo y del panadero del faraón, el de la torre de Babel, el de Jacob y Esaú, y el guisado de lentejas y muchos otros más, tienen un significado psicológico interno que está muy lejos de un nivel muy lejos del nivel de un entendimiento literal. Y en los evangelios la parábola se utiliza de la misma manera. Muchas son las parábolas que se utilizan en los evangelios. Si las leemos al pie de la letra, vemos que aparentemente se refieren a viñas, padres de familia, mayordomos, hijos dispendiosos, aceite, agua, vinagre, semillas, sembradores y tierra y muchas otras cosas. Pero este es el nivel literal de sus escrituras. Como ocurre con el lenguaje de todas las Sagradas Escrituras, el de la parábola es difícil de comprender cuando se lo lee de un modo textual. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo están no solo llenos de contradicciones, sino que inclusive encierran un sentido cruel y repulsivo. Tomemos algunos ejemplos. Uno de los mandamientos nos dice: no matarás. Esto es literal, pero su sentido psicológico es esto: no matarás en tu corazón. El primer significado es textual, el segundo es psicológico y efectivamente así se da en el Levítico. Luego el mandamiento no adulterarás es literal, pero su significado psicológico es mucho más profundo y se refiere a la mezcla de doctrinas, a la mezcla de distintas enseñanzas. Por esto se dice a menudo que las gentes se prostituyeron al ir tras otros dioses y cosas por el estilo. También tenemos la interpretación textual del mandamiento no robar. Es obvio, mas su sentido psicológico es más profundo. Psicológicamente robar significa pensar que uno hace las cosas de sí mismo mediante sus propios poderes, sin advertir que uno ni siquiera sabe lo que es, ni cómo piensa, ni cómo siente, ni tan solo cómo se mueve. Es, por así decirlo, como si uno diese por sentadas muchas cosas, adjudicándoselas todas a sí mismo. Se refieren a una actitud. Si todos estos relatos, alegorías, mitos, comparaciones y parábolas que contienen las Sagradas Escrituras significan alguna otra cosa, ¿por qué no se las puede declarar abiertamente desde el comienzo mismo, de suerte que todos pueden entenderlas? ¿Por qué ha de estar todo tan velado? ¿Por qué tanto misterio, tanta oscuridad? La idea subyacente en toda la Sagrada Escritura es la de proporcionar un sentido más elevado que el que pueden dar las meras palabras, y su verdad debe el hombre percibirla internamente. Esta interpretación más elevada, interna o esotérica, que se vuelca en palabras e imágenes accesibles a los sentidos ordinarios, solo puede asirse mediante la comprensión, y es justamente en ese punto donde surge la primera dificultad, cuando se trata de proporcionarle al hombre un entendimiento superior. El entendimiento literal de un hombre no es necesariamente igual a su capacidad para captar un significado psicológico. Una cosa es captar de modo literal y otra entender psicológicamente. La ofrenda de los momentos. Cada momento del día que usted dedique a esta nueva forma de vivir es un presente de Dios. Es una ofrenda de los momentos. Aun cuando su deseo de servir a Dios sea sincero, no es fácil entregarle muchos de esos momentos. Las cosas que usted ha proyectado hacer durante el día, ceden su lugar alegremente para que usted pueda llevar a cabo un buen servicio o decir una palabra amable. Si puede usted ver la intención de Dios en muchas situaciones, será más fácil consagrarle muchos momentos de su día. Toda situación tiene dos interpretaciones, la suya propia y la de Dios.
Trate de manejar cada situación en la forma que usted crea que Dios desea que la maneje. Aquí dice aquí, las cosas que usted ha proyectado hacer durante el día, sea en su lugar alegremente para lo que se te presenta, para lo que se te encarga que hagas. Pero ese alegremente pues es difícil de lograr, ¿verdad? Decir, puta, ya no hice lo que tenía que hacer, ¿no? Dijo. Entonces por eso se llama la ofrenda de los momentos. Ese está en creo que acá. Entregarse. Vi una enorme ave ascendiendo hacia el cielo. La vi de repente entregarse a las poderosas corrientes del aire y la montaña. Arrastrado por el viento, abatiéndose y elevándose, el ave hizo cosas aparentemente imposibles. Fue un ejemplo inspirador de una criatura dejándose llevar por un poder superior a ella. Me di cuenta de que si el ave hubiera tratado de recobrar los controles y volar con menos confianza, usando solo su fuerza, habría echado a perder su aparente vuelo libre. Fíjense, eso nos dice mucho, compañeros. Eso está en reflexiones. ¿No? Pero qué tan difícil, ¿verdad? Qué tan difícil es hacerlo, ¿no? Fíjense, hizo cosas aparentemente imposibles. Fue un ejemplo inspirador de una criatura dejándose llevar por un poder superior a ella. Si el ave hubiera tratado de recobrar los controles y volar con menos confianza, usando solo su fuerza, habría echado a perder su vuelo libre, ¿no? No le pongas atención a las cosas que hacen o dejan de hacer los demás. Presta atención a lo que tú haces o dejas de hacer. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto, de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia, pero no le des el gusto al ego de controlarte con su alma más poderosa, la culpa. Y aquí ya hemos visto mucho eso de que como no es un problema de comportamiento, como es un problema de salud, no es culpable, pero sí es responsable, ¿verdad? ¿Y cuál es su responsabilidad? El tratamiento de su enfermedad. Y el tratamiento de su enfermedad es mantener su condición espiritual. Es decir, hágase tú. Es la entrega, lo que acabo de leer del ave, ¿no? Dice, no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Pero cuando le dicen, queremos eliminar la culpa del adicto, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Y también cuesta un montón de trabajo. No eres culpable, pero eres responsable. Cuesta también mucho trabajo que se haga responsable. No se hacen responsables. Se nos olvida. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Pues por lo que hemos vivido y por lo que vamos a vivir una y otra vez. Recurrente, dijimos, ¿no? El consumo es una elección, pero la adicción no es una elección. Es ese comportamiento recurrente, a pesar de que sabemos de las consecuencias adversas. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
El distraído tropezó, la piedra, el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue solo un juguete. Drummond la poetizó. Drummond es el autor de La cosa más grande del mundo, el amor. David la utilizó para matar a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Acá dice, los nuevos comienzos llegan muchas veces disfrazados de finales dolorosos. ¿Levantaste la mano, hijo? ¿No? Dice, saber ser feliz con lo que tienes, eso es la riqueza. ¿Quién quiere ser rico? De esta manera. Prefieren la otra manera, ¿verdad? Dice, rendición. Para rendirte debes ser capaz de admitir que estás indefenso. Eso es indefenso. Todo lo que tengo es tuyo. Estoy dispuesto a entregar cualquier problema a esta fuerza invisible que es mi origen, al tiempo que seguiré teniendo presente que estoy conectado en todo momento con ese origen. En otras palabras, la vida espiritual es una manera de caminar con Dios en lugar de caminar solo. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Ayuda en el crecimiento transpersonal. En términos ideales, esa disciplina debe ir acompañada por una comunidad espiritual, un grupo de personalidades con mentalidades y necesidades afines, todas dedicadas al crecimiento transpersonal. Esta comunidad provee el apoyo que la comunidad social no puede brindar. Madurez psicológica. La madurez es cuando tu mundo se abre y te das cuenta de que no eres el centro de él. Cuando maduramos somos capaces de vivir en paz en ese mundo, aceptando todo aquello que no nos gusta, pero que no podemos cambiar. Agradeciendo el amor responsable. Gracias por protegerme de lo que creí que quería y por bendecirme con lo que no sabía que necesitaba. Fluir, ese estado de conciencia que es lo que más se acerca a lo que pudiéramos llamar felicidad, depende de dos grupos de condiciones. El primero es externo. Algunas actividades son más susceptibles de producir fluidez que otras, porque tienen objetos concretos y reglas manejables. Posibilitan el ajuste de las oportunidades de actuar con nuestras capacidades. Proporcionan información clara acerca de cómo lo estamos haciendo. Eliminan las distracciones y hacen posible la concentración. Son tipos de experiencias que concentran todo nuestro ser en un arrebato de energía armónico, elevando por encima de las ansiedades y abulia que caracterizan gran parte de la vida cotidiana. Resulta que cuando los desafíos son elevados y se utilizan a fondo las habilidades personales, experimentamos este estado de conciencia. El primer síntoma de que se está fluyendo es una concentración de la atención sobre un objetivo claramente definido. Nos sentimos sumergidos, concentrados, absortos. Sabemos lo que hay que hacer y obtenemos una respuesta inmediata acerca de cómo lo estamos haciendo. La profundidad de la concentración requerida para el equilibrio preciso es desafíos y habilidades, excluye preocuparse acerca de cuestiones que pasan a ser temporalmente irrelevantes. Nos olvidamos de nosotros mismos y nos abismamos en la actividad. Ahorita vimos una ayuda al crecimiento
transpersonal, que era una comunidad de práctica espiritual, obstáculos al desarrollo transpersonal. Esto es muy necesario también tenerlo en cuenta. La sociedad suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría postconvencional, lo que estamos tratando de adquirir aquí, puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos. ¿No? Por eso la fase de reintegración es tan difícil, porque te encuentras cayendo a la sociedad convencional que puede más, que todavía te influye más, ¿no? Comprende las limitaciones del otro. Sigues escuchando a aquellos que parecen rechazarte, pero nunca hablan de ti, hablan sobre sus propias limitaciones, confiesan su pobreza frente a sus necesidades y deseos, simplemente demandan tu compasión, no dicen que seas malo, desagradable o desdeñable, solamente dicen que estás pidiendo algo que no te pueden dar y que necesitan tomar cierta distancia de ti para sobrevivir emocionalmente. Lo triste es que percibes esa necesidad de alejarse como un rechazo hacia ti, en lugar de como una demanda de volver a casa y descubrir ahí que verdaderamente mereces ser amado. ¿Verdad? Las cosas, la gente no te hace cosas, hace cosas. Tú eres el que le da el efecto. Y la gente, las cosas que hace la gente no tienen que ver contigo. Hablan de él, de los que están haciendo eso, de la actitud de los demás. Comprende las limitaciones de los demás. Bueno, ¿alguien gusta compartir algo, compañeros? Entonces, pues, esto es algo de que parece que fue mucho, pero es poco, ¿eh? Pero con poder ir tomando un poquito de esto. Ese último que leíste es como el de los 4 acuerdos de no te tomes nada tan en serio. No tomes nada personal. Nada. Sí, hijo. Sí, ya no. Sí, ahorita hablas o nos transmites de lo que se trata de adquirir, ¿no? Para poder mantener la enfermedad, ¿no? Que es el cambio, ¿no? Pero que el cambio está, ¿no? Pero se tiene que trabajar con él todo el tiempo, ¿no? Como en el libro nos dice las 24 horas del día y hasta los momentos de reposo, ¿no? Algo que debe de ir avalado, pero con una paciencia, ¿no? ¿Por qué hablo de la paciencia? Porque yo no antepongo tantos años de una carrera de adicción, ver en qué tanto tiempo llevo, que creer yo, eso es lo que cree la mente, ¿no? Que con que ya sepa eso tantito, ya se solucionó la situación. Y eso es una mentira, ¿no? O sea, lo hablo porque yo lo veo ahorita en mi caso, ¿no? O sea, la impaciencia, ¿no? O sea, que algo que debo de eliminar, ¿no? De mí. ¿Por qué? Porque veo mi vida, lo que he vivido, lo que ha transcurrido durante muchos años, y a mí lo que me debe de quedar es tener paciencia, ¿no? Y trabajar en el cambio, ¿no? Porque yo no puedo decirte que no se me ha dado el cambio, ¿no? Sí se ha dado, ¿no? Pero no lo he mantenido, ¿no? Y ese cambio, en comparación en mi vida, pues se debe, si yo lo quiero mantener, y ya me di cuenta de mi enfermedad, pues debe de ser todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay forma de que si lo dejo de hacer, ¿qué es lo que sucede? Pues nuevamente voy a volver a reaccionar consumiendo ante cualquier, lo comentaste ahorita, cualquier situación que se presente va a ser un detonante para que reaccione consumiendo.
qué es lo que pasa después? Pues inicia el ciclo adictivo y donde la alergia y donde ya es imparable, ¿no? Y te lo decía hace rato, ¿no? Ya en ciertos momentos es un peligro, ¿no? El consumir, ¿no? Sí, cada vez es más el deterioro, la progresividad de la... Realmente está progresando, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ¿qué es lo que, bueno, yo tengo que hacer? Es mantenerme con el cambio, ¿no? Lo decías también ahorita, todo lo que vas a recibir es lo que vas a dar. No puedes, y nos lo has dicho antes, no puedes decir, dame y ya, ¿no? Sí, Si no hay que dar para poder recibir. Si le dices a la vida, dame, la vida te dice, dame tú. En cambio, si tú le das, la vida te dice en qué puede servirse, en qué puede ayudarte, ¿no? Acá dicen, progresiva, conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño a sus distintas áreas de vida, ¿no? Es terminar, si no se ingresa y permanece en remisión, o sea, no es ingresar, es permanecer en remisión. No es ingresar y pensar que es poco la remisión, que hay atender realmente las cosas importantes. Pues para nosotros no hay nada más importante que el síntoma esté en remisión, porque eso nos da alguna posibilidad ante el contraste que es la imposibilidad de todo, la imposibilidad de todo, si no está en remisión el síntoma. Pero la remisión del síntoma como resultado del cambio que estamos manejando. Oye, padrino, una pregunta. En la semana, creo que ayer, no me acuerdo qué día, estábamos viendo en el capítulo de una solución, esa parte donde dice que esa cuestión de la progresividad de la enfermedad se puede dar de diferentes formas hasta que se pierde, hasta que llega la pérdida del control de la cantidad que se consume, ¿no? Muchas de las veces uno, yo lo relacionaba con el hecho de que parecía ser que no tenía la enfermedad porque todavía creía o tenía funciones al que se acercaban un poquito a lo que era la normalidad, ¿no? La normalidad de la sociedad y de todo eso. Yo me acercaba, por ejemplo, decía yo que yo podía consumir unas cuantas y irme a descansar y al otro día ir a trabajar. Y así fue un periodo en cierta edad, pero llegó el momento para mí en el que ya era estorboso ir a trabajar para dejar de consumir. Muchas de las veces esas puertas de entrada son pues llegan a ser diferentes para cada uno, ¿no? Me platicaba una persona que solamente consume cuando le ofrecen, pero no puede decir que no. Cuando le ofrecen sustancia, cualquier tipo, alcohol, marihuana, cocaína, lo que le ofrezcan, activo, lo que le ofrezcan, pero que no tiene la necesidad de ir a comprar. No, eso está increíble, hijo. Eso no se cree. ¿No? No. O sea, ahí no hay un problema de adicción. No, pues hay un grave problema de que, ¿por qué si te ofrecen la sustancia, la cosa? ¿Crees que la estás tomando porque te la ofrecen, porque ahí está? Realmente, ¿por qué la está consumiendo? Hay que ver realmente por qué la está consumiendo, ¿no? Pues ahí había, pues que haya razón para que tú la consumas. No. Si el problema no es que hay, que no vamos a lograr que deje de haber, güey. Si te vas a esperar a que deje de haber para dejar de consumir. Pero cuando no estás yendo tú, cuando no te lo estás buscando obsesivamente, porque por ejemplo, para mí sí llegó esa parte, ¿no? Para mí sí llegó esa parte de caminar para conseguir un toque. Antes era muy difícil que te vendieran la marihuana así muy abiertamente, y hay temporadas en las que aquellos ayeres había y de repente no había. Entonces tenías que ir con uno, con otro y no había.
y que, bueno, al menos así a mí me tocó, y tenía que trasladarme a otras colonias para conseguir, aunque sea, le llamábamos la bacha, ¿no? La panteonera y cosas así. Para mí sí fue una necesidad. Pues esa persona me expresa que para él no es una necesidad tan imperiosa. Pero no todo lo que las personas expresan se están engañando, mijo. Puede ser que se estén engañando. Habría que analizar bien los casos, ¿no? Bien los casos. Lo que sí es una realidad es que está intentando escapar de una emoción. Si es adicto, sí. Ya vimos que lo que determina que seas adicto es la causa por la cual consumes y la forma en que consumes, ¿no? Antes, para declarar clínicamente que había la enfermedad, se tenía que presentar la pérdida de control de la cantidad que consumías. Pero no hay forma de que tú estés consumiendo sin que se vayan presentando todas las etapas de la progresividad. Ese que no presentaba esa pérdida de control de la cantidad que consumía, si sigue consumiendo, la va a llegar a presentar. Sí, aquí tenemos estos casos, hijo, ¿no? Y aquí hay gente que ha dicho que consumía pues porque ahí había. Pero tú ni cuenta te das por qué consumes. Es una negación inconsciente. O sea, tú crees que estás eligiendo consumir. Realmente lo que te estás pasando es que te estás negando a vivir de determinada forma y estás pretendiendo que una forma de no vivir esa cuestión es consumir, ¿no? De que la vida es tan insoportable que para soportarla, sí, entonces lo que tiene que ver es cómo percibes la vida. Y eso tiene que abarcar cualquier circunstancia, porque pues es fácil estar espiritualmente bien cuando las cosas van como tú quieres que vayan, pero para lo que te debe de servir realmente la espiritualidad es para que, no obstante el fracaso o el éxito mundano, ¿no? Para manifestar tu libertad espiritual, a que nadie te puede quitar, tu actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Pues cuando las cosas van bien, pues, si tú les preguntas cómo están, bien en el sentido de que es como tú quieres que vayan, porque pueden ser que las cosas en realidad estén mal, pero tú quieres que así estén, cabrón. Entonces es más fácil decir que estás bien, ¿verdad? Pero la cosa es hacerte responsable de tu estado emocional, independientemente de las circunstancias. Y lo que decía Leo, ¿no? Se necesita que sea más difícil, fíjate, dice, se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es. Ahí dice de una muerte por adicción, ¿no? Una muerte por adicción es seguir siendo como eres. Seguir reaccionando a la vida de la misma manera, es decir, consumiendo. O experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esa reacción. Es construir una base espiritual para la vida. Ninguna de las dos es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias, hasta que las consecuencias te hagan ver que es más fácil la segunda que seguir siendo como eres. Que está más cabrón seguir siendo como eres que cambiar, hijo. Pero puta, eso va a llevar un buen tiempo. Y aquí dice que entramos en tratamiento, y el tratamiento es constante, ¿no? La recuperación de hoy, bueno, sin que la palabra nos atrape, ¿no? La suspensión de nuestra sentencia depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, ¿no? ¿Y cuál es el mantenimiento de nuestra condición espiritual? Decir con toda sinceridad
qué bueno que se hace tu voluntad y no la mía. Renunciar a tu voluntad y aceptar con toda confianza que la voluntad de Él es la mejor de las voluntades para ti. Dejar de que sea tu mente la que determine como bueno o malo, sino que impere la confianza en el que determina lo que es. Pero también vieron que era un cambio gradual, ¿no? Que se va dando. Tanto gradual es seguir avanzando en la enfermedad, como gradual es intentar encontrar la salida que te va a sacar en algún momento si no dejas de practicar y te quedas ahí. O sea, eso de quedarse ahí, lo que decías. No, si te quedas aquí, si dejas, aquí el problema es que esto se deja de practicar, se le quita la importancia que tiene, ¿no? Es de lo que hablábamos. ¿Dónde pones tu atención? ¿En lo que se está dando? Y en el hecho de lo que significa que se está dando, el no consumo, que te abre muchas posibilidades, o en lo que no está. ¿Surge la gratitud o la frustración? Y si surge la frustración, ¿qué viene, hijo? Somos intolerantes a ellas, Sí. Ya sabemos que tenemos la... Y la frustración es lo mismo que no poder decir, qué bueno que se hace tu voluntad y no la mía. Yo estoy de acuerdo con que así sea. Porque aparte de esa situación no la puedo cambiar. No puedo cambiar el hecho. Tu predisposición a dejar de querer controlar lo que vives significa que ya, acá dice, su predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela una cierta confianza de controlar lo que vives. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar lo que no puedes tener, lo que no tienes, el control de lo que vives, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Más fácil, cuanto más te contactes con ese, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Tú eres impotente ante su voluntad. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?